En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es sábado 25 de enero de 2020. Empezamos la emisión 18.767 con el patrocinio de Almacenes Éxito. Te amo, mi Pío Pío. Yo a ti, mi Pío Pío. Yo también, mi Pío Pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Quedan en compañía del periodista Jesús Antonio Vargas y su invitada. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Ya estamos en la última semana del mes de enero de este 2020. El tiempo va pasando demasiado rápido y esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño nos acompaña la doctora Juliana Gutiérrez Rúa. Ella es la directora de Low Carbon City y la hemos invitado porque recientemente se hizo la presentación de lo que va a ser el próximo encuentro de Low Carbon City en Medellín, una especie de encuentro mundial previsto para el mes de septiembre. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenida al Noticiero Económico Antioqueño, doctora Juliana, y hablemos inicialmente de los antecedentes de Low Carbon City. Buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por esta invitación y le regalo el doctora. Low Carbon City en sus inicios se constituyó como una organización, más bien como un movimiento de ciudadanos queriendo reclamar y queriendo proponer soluciones para construir ciudades bajas en carbono. Low Carbon City nace en Medellín en el 2015, 15 días después de que se firmara el Acuerdo de París, que es el acuerdo en el que se definieron los lineamientos con los cuales los países iban a abordar el cambio climático para reducir las emisiones o evitar que las emisiones de dióxido de carbono, que son las que generan de alguna manera el cambio climático, aumentaran a 2 grados. Porque según los científicos del mundo ya nos han dicho que si eso pasa es catastrófico para la supervivencia en nuestro planeta. Entonces, justamente 15 días después de que se firmara ese acuerdo nace Low Carbon City como un movimiento de ciudadanos que trabajaría para construir soluciones colectivas para abordar el cambio climático en las ciudades. Y como una parte o como un componente para esa movilización que queríamos lograr entre el sector público, privado, la ciudadanía, los medios de comunicación, la academia, construimos un foro mundial de ciudades bajas en carbono que su primera versión fue en Medellín en el 2016, en la que participaron alrededor de 3.000 personas de 38 países y que se dio en el centro de Medellín como un acto simbólico para mostrarle a la ciudad que en el lugar más contaminado de la ciudad podríamos llevar las soluciones desde diferentes sectores. Y este foro se constituyó como una red, como un proceso de movilización social muy grande que luego evolucionó y se fue a México, a Villahermosa, Tabasco, una de las regiones más dependientes de la industria petrolera y que casi un 90% depende de esta industria, y a partir de esa movilización empezamos a dar allá un debate de también cómo pueden desarrollarse otras economías y cómo pueden, a partir de este reto tan grande planetario que tenemos del cambio climático, desarrollarse en otras economías y a movilizarse en muchos sectores, desde el sector público, privado, la academia, como mencioné anteriormente, otros sectores para trabajar este tema de una manera colectiva. Posteriormente el foro se fue a París. En París ha sido el evento más grande que hemos hecho, 3.700 personas participaron en el evento y esto dejó un mensaje claro a la ciudad y al país, y es que los ciudadanos también podemos ser parte de la solución independiente de donde estemos.
Luego este evento fue a Costa Rica, San José. Costa Rica es el único país en Latinoamérica que ha fijado unas metas de descarbonización. Ellos dijeron vamos a hacer carbono neutro a 2020. Ese compromiso político es tan importante porque es uno de los países que lleva el liderazgo en asuntos de cambio climático, pero este compromiso político, cuando se fue a evaluar de manera técnica, descubrieron que no es posible, es imposible que el país se descarbonice en tan poco tiempo, y justamente entonces lo que estuvimos haciendo con el foro allá, articulando todos los actores, fue viabilizando cómo desde lo técnico se pueden conseguir esta carbono neutralidad en el tiempo. Y el foro vuelve entonces a Colombia, vuelve a Medellín este año, del 22 al 24 de septiembre, para que renovemos esa discusión y para que de la mano de distintos actores, sector público, privado, academia, medios de comunicación y la ciudadanía, nos encontremos a compartir las soluciones que podemos implementar y las que ya se están desarrollando en estos sectores para que nuestras ciudades sean bajas en emisiones, bajas en carbono y que al mismo tiempo sean más resilientes para abordar y enfrentar el cambio climático. Juliana, ¿y qué decir después de 2015 de la firma de ese histórico Acuerdo de París, la llamada COP21, de lo que ha pasado en el mundo? Porque Estados Unidos, por ejemplo, insiste en desconocer lo actuado allí. Es un reto muy grande, pero lo más importante es que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades. Entonces, un país como Estados Unidos, cuando dice no firmo el Acuerdo de París o me quiero retirar del Acuerdo de París, realmente lo que ha hecho es movilizar un montón de ciudades y actores subnacionales a asumir los retos que el país no quiere asumir. Y eso es lo que deja un mensaje claro, el mensaje claro que deja es: los estados quizá no son los llamados o quizás no son los únicos responsables de estos acuerdos internacionales. Quienes están llamados a la acción son justamente esos actores subnacionales como las ciudades, y por eso la relevancia de este foro y por eso la relevancia de nuestro trabajo, y es de poner las ciudades, y obviamente las ciudades interconectadas con sus regiones, con lo rural, poner las ciudades en el centro de la discusión y poner a las ciudades con quienes la habitan como responsables y corresponsables de construir las soluciones. ¿Quiénes vivimos en las ciudades? Todos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes estamos llamados a asumir ese 70% de las soluciones que generan, que deberían generarse? Pues nosotros, los ciudadanos independientes, y pertenecemos al sector público o privado. Hoy se habla de que más del 70% de la humanidad está viviendo en ciudades, y hay lugares donde puede ser hasta el 80 o hasta el 85%. Pero Juliana, usted habla mucho de la palabra descarbonizar. Y entonces, ¿en qué pueden verse los esfuerzos de esto? Por ejemplo, en una ciudad como Medellín, que incluso ya llevamos varios años con la llamada emergencia o contingencia ambiental. Nosotros tenemos un reto muy grande como ciudad, y es entender que todos los sectores generan contaminación, ¿cierto? Hay que partir por eso, pero hay que hacer también un énfasis en que casi el 80% de las emisiones se generan por el sector transporte, ¿cierto? Y eso nos pone en un reto particular y cuando usted hace hincapié en el tema de descarbonización, es bueno, ¿cuáles son las acciones que vamos a trascender? Porque desde la política pública ya se han planteado cosas, hay empresas que ya están trabajando en algunas cosas, pero ¿cuáles son las acciones concretas que vamos a trascender para que ese 80% se reduzca? Y se reduzca no solo en términos de, bueno, estamos reduciendo las emisiones de la ciudad, entonces estamos reduciendo nuestra huella que contribuye al cambio climático, sino también eso cómo se refleja en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, digamos, en general, en la calidad de vida de la ciudad medida en distintos indicadores, por ejemplo la salud, el tiempo, por ejemplo, de transporte, el tiempo de la movilidad que nos transportamos en la ciudad, entre otras cosas. Y un punto adicional es que normalmente hemos visto estas crisis como crisis, pues como problemas, pero creo que es un momento de empezar a pensar un poquito más allá, y los problemas no solo son problemas, los problemas son oportunidades para crear soluciones, y esas soluciones ¿desde dónde pueden venir? Pueden venir desde la industria, por ejemplo. La industria tiene una oportunidad grande para innovar.
el sector transporte tiene una oportunidad para innovar. Los ciudadanos tienen una oportunidad también para asumir la responsabilidad sobre sus comportamientos y por sus hábitos de consumo. Y al mismo tiempo, pues digamos que cuando se dan estas discusiones y se hace de alguna manera la pedagogía sobre estos temas, vamos generando una conciencia colectiva que nos puede llevar a encontrar esos puntos comunes de soluciones. Entonces por eso reitero como la importancia de generar estos espacios de comunicación. Un foro, para ser sinceros, en Medellín se han hecho muchos foros, se han hecho muchos eventos por la calidad del aire, se han hecho, entonces ¿qué hace de diferente este foro? Pues porque un foro más. Lo importante de este foro es que es un espacio donde conectamos distintos actores, que es un foro que además está orientado a identificar y a escalar soluciones que ya existen, está orientado a conectar a los actores que están trabajando en estos temas y que muchas veces trabajan solos, pero esa conexión también muy orientada a escalar impactos y bueno, y de alguna manera pues también dejarle el legado a la ciudad de la importancia que tenemos de formular el plan de cambio climático para la ciudad. Porque hay que decirlo, de las ciudades principales de Colombia, Medellín es la única ciudad que no tiene plan de cambio climático, y eso lo que nos dice es que todavía no tenemos una meta de descarbonización, que todavía no tenemos acciones puntuales para reducir las emisiones dentro de un plan, y que todavía no estamos suficientemente preparados para afrontar alguna eventualidad ante los cambios pues, del clima que vemos en nuestra cotidianidad, y que lo más importante de eso es que quienes sufren las consecuencias de manera directa son las poblaciones más vulnerables. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estamos conversando con Juliana Gutiérrez Rúa, la directora de Low Carbon City en Colombia. El noticiero pues habla todos los días del sector empresarial, de las inversiones, del dinero, de las finanzas, y usted pues también ha estudiado finanzas. ¿Cómo compaginar el mundo de las finanzas con todas estas prácticas de defensa medioambientales? Porque a veces surgen inquietudes acerca de si lo ambiental no puede frenar lo económico. Jesús, usted menciona un tema muy importante, y es que los asuntos de cambio climático siempre, o temas ambientales siempre tienen esa perspectiva de, es que eso es algo que defienden los ambientalistas, o eso tiene un foco ambientalista, pero no. El tema de cambio climático es un tema completamente relacionado con temas económicos. Y cuando usted menciona el tema de finanzas, mire, le cuento que a nivel nacional se necesitan como 57 billones de pesos para financiar la política pública de cambio climático, que es el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones en un 20% a 2030, o a 30%, reducirlas a 30% si recibimos apoyo internacional. Pues bien, para poder cumplir esa meta, ¿de dónde van a salir esos recursos? El gobierno podrá poner un porcentaje, pero el resto ¿de dónde van a salir? Entonces uno piensa, bueno, del sector privado. ¿Y el sector privado cómo? Entonces, el sector privado, si no tiene inversiones que son rentables, pues no lo va a hacer. Y el cambio climático puede ser una oportunidad también de inversión y una oportunidad de retorno si se hace inversiones sostenibles, si se hacen inversiones de impacto en asuntos de mitigación de cambio climático. Y aquí abro la puerta al tema de finanzas climáticas, por ejemplo. Es como poner las finanzas y las herramientas del sector financiero en pro de los proyectos, de financiar proyectos de cambio climático en asuntos, por ejemplo, como energías renovables, en asuntos, por ejemplo, como movilidad sostenible. Como estos temas tienen un retorno también muy alto en las inversiones de las empresas y que cumplen dos objetivos muy importantes: reducir las emisiones, construir resiliencia y al mismo tiempo generar valor para las empresas. Entonces, cambiar esa mirada de lo ambiental como solo un tema ambientalista, conservacionista, y ponerle también ese tinte de beneficio económico es una mirada muy importante que necesitamos que las empresas cada vez tengan más conciencia de eso, porque lo anticipo, y no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia, lo dicen los economistas, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Foro Económico Mundial. Quienes no hagan ese tipo de inversiones en este momento van a desaparecer en el tiempo. Son las empresas que van a desaparecer en el tiempo.
Desde hace algún tiempo, Bancolombia, por ejemplo, y Grupo Argos, pero sobre todo Bancolombia, ha hablado mucho de los créditos con tasa más favorable que están otorgando en un momento dado para iniciativas, lo que llaman las iniciativas verdes, pero ¿dónde más se podría explorar de acuerdo con lo que usted percibe? Hay muchas herramientas ya disponibles. Primero tenemos una estrategia nacional de financiamiento climático. En esa estrategia nacional hay diferentes fuentes, pero no solo hay temas de financiamiento puntual. Mire, hay herramientas innovadoras como los seguros climáticos. Por ejemplo, un empresario tiene inversiones en agro, pero sabemos que por el cambio climático, en algún eventual suceso climático, estas cosechas se pueden perder. Y estos seguros pueden proteger esas cosechas y garantizarle a ese inversionista que no va a perder su inversión. O, por ejemplo, un inversionista quiere invertir en energía solar o en energía renovable y tiene que garantizar que esa inversión genere X watts en cierto tiempo. Y una vez se construya ese proyecto solar, si la energía que se pactó al inicio no se generó, esa compañía de seguros puede proteger esa inversión. Entonces hay muchas herramientas disponibles ahí, los seguros climáticos, otro tema es los bonos verdes, otro tema es los bonos de carbono. Y bueno, pues la invitación es como a explorar lo que está disponible. Yo solo menciono pues algo como aquí genérico. En Cali el 6 de mayo vamos a tener justo el tercer foro regional de finanzas climáticas, que también es una ventana para ese público que está interesado en conocer más estas herramientas, en FENALCO, 6 de mayo. ¿Qué espera usted que evolucione con esto en los próximos años, digamos en esta década que estamos arrancando, para el caso concreto de Colombia? Mayor conciencia que se traduzca en acciones puntuales en todos los sectores, desde el sector público tomando inversiones más responsables, inversiones sostenibles y obviamente teniendo impactos, dobles impactos tanto en el ambiente como en las inversiones de las empresas. Una mayor conciencia en la ciudadanía, en la toma de sus decisiones de consumo, para que reduzcan su huella personal, pero que también incentiven esas industrias nacientes que son más sostenibles. Desde el sector público también unas políticas que estén más alineadas y que digamos, promuevan mucho más estos temas. Desde los medios de comunicación, unos procesos, digamos, unas historias más enfocadas en contar cuál es la realidad detrás de todas estas historias, cómo la gente percibe el cambio climático en la calle, cuáles son los proyectos que están sobresaliendo en estos temas, cuáles son las empresas que están trabajando en estos temas y por qué están siendo exitosas. Y desde la academia, más investigación en por qué estos temas son importantes, son relevantes, cuál es la evidencia que existe de la importancia de los demás. Finalmente es como un esfuerzo colaborativo, como todos nosotros somos capaces, todos los actores somos capaces de generar soluciones colectivas y ponerlas al servicio de este reto planetario que tenemos, pero que en lo local y en las ciudades lo vivimos de maneras muy específicas. Y ya de una manera más idealista, ¿por qué no? Podernos fijar una meta como ciudad y decir que vamos a hacer carbono neutro o quizá cero carbono o carbono negativo al 2030, 2050, tener unas metas claras de descarbonización que no se logran si no es con la convergencia de todos los actores, con una política pública muy clara, pero también con la participación del sector privado y de su compromiso por descarbonizar sus procesos industriales y también sus inversiones. Faltan más o menos 9 meses para realizar este encuentro en Medellín, el 5º encuentro de Low Carbon City. En este tiempo, ¿cómo se va a ir construyendo esa agenda académica que ustedes esperan poner sobre la mesa del 22 al 24 de septiembre, el Día de la Virgen de las Mercedes? Hay dos formas en la que como construimos la agenda. La primera es una convocatoria pública. Entonces nosotros invitamos a todas las organizaciones que tengan experiencias que puedan mostrarse en el foro, independiente del sector, en 4 temas. El primer tema es empresas, innovación y tecnología para abordar el cambio climático. Un segundo tema que es ciencia, educación y pedagogía del cambio climático.
un tercer tema que es ciudadanía y proyectos de la ciudadanía para abordar el cambio climático, y un cuarto tema muy importante, arte y cultura para abordar el cambio climático. La convocatoria estará abierta pronto. Yo invito a que estén pendientes de nuestra página web y las redes sociales para que puedan aplicar si tienen algún proyecto en el marco de esto. Y la segunda forma en la que construimos la agenda es invitando a los innovadores y las personas más sobresalientes en el mundo en estos temas. Por ahora tenemos confirmadas algunas personas de la talla de Koch Borakom, que es una tailandesa que en este momento es reconocida en el mundo porque ha logrado construir, digamos, juntar la arquitectura de paisaje junto con distintos temas de innovación, Industria 4.0 entre otros. Construyó el parque de agricultura urbana más grande en Asia, pero no solo cumple la función de ser un parque de agricultura urbana, sino que funciona como una esponja. Y es decir, que cada vez que se inunda Bangkok, porque cada vez es más frecuente las inundaciones debido al cambio climático, y no son inundaciones pequeñitas, o sea, se inunda la ciudad completamente. Este parque funciona como una esponja y absorbe toda el agua y al mismo tiempo se vuelve un tema recreacional para la comunidad. Es una cosa impresionante. Entonces ella nos va a estar acompañando. Por ejemplo, también tendremos a Gator Helper de una organización que se llama Coral Vita, que ellos hacen reforestación de corales. El océano es uno de los mayores, digamos, el océano captura el CO2 incluso de una manera mayor que los árboles, pero por el cambio climático se están muriendo los corales. Entonces si se mueren los corales, el océano no puede capturar ese CO2. Entonces ellos tienen unas granjas donde reproducen corales, los hacen más resilientes al cambio climático y luego van y los siembran y los reforestan otra vez en el océano. Es una práctica muy impresionante. Y otros invitados pues que ya ustedes irán conociendo mientras los vamos anunciando, pero en todo caso es una agenda que se construye de manera participativa y también con invitados VIP. Unas palabras finales para que me describa brevemente lo que significan los 10 cuadros, las 10 fotografías que están a su espalda. Hemos hecho 2 concursos internacionales de fotografía que se llama Muestra el Cambio, donde le hemos pedido a la gente que nos cuente cómo vive el cambio climático en sus comunidades. Y nos ha impresionado mucho porque hemos recibido fotografías de todo el mundo donde nos muestran, por ejemplo, en Rusia cómo se han tenido que ir de ciudades y han tenido que abandonar ciudades enteras por culpa del permafrost, que es un fenómeno que ocurre ligado al cambio climático. Hemos recibido fotos, por ejemplo, de inundaciones completas en Moscú, en lugares donde nunca habían tenido ese tipo de fenómenos. En fin, es la realidad del cambio climático contada por las personas alrededor del mundo en momentos precisos y que además de sensibilizar nos lleva también a pensar, bueno, si esto está pasando es necesario construir soluciones. Todos nos tenemos que unir para construir esas soluciones de manera colectiva, y esto no es un asunto de salvar el planeta, esto es un asunto de pensar en la supervivencia de los humanos en el planeta. Y hay hasta una foto del amanecer en el Valle de Aburrá. Es una foto del amanecer en el Valle de Aburrá y tiene mucho humo, y ese es el humo que nos despierta, que respiramos. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Juliana Gutiérrez Roa, directora de Low Carbon City, muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias, Jesús. Esperamos seguir transmitiendo más información y les reitero también la invitación a que estén pendientes de nuestras redes y nuestra página web donde estaremos comunicando más información, y muchas gracias al Noticiero Económico por hacernos esta invitación. Con todo gusto, mi señora, y para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días.